amado, a través de la cruz del Calvario, Padre Santo, pagaste un alto precio por nosotros, por nuestras vidas, por una salvación, por una vida eterna, Padre amado. Padre bendito, gracias te damos por ese sacrificio, Padre. Padre Santo, habla a tus hijos hoy con tu palabra. Pasa carbón encendido por mis labios, que salga tu palabra, tu sabiduría y no sabiduría humana, Padre Santo. Padre amado, toca los corazones, llénalo de tu unción, Señor. Quebranta, Padre Santo, los corazones endurecidos por la vida, por las circunstancias, y puedan recibir tu palabra con humildad, Padre amado, para recibir la recompensa, para recibir la herencia que tú tienes preparada para nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar sus asientos? Gloria a Dios. Usted sabe que la palabra de Dios habla de tantas promesas, ¿no? Dice, yo he venido para darle una vida y una vida abundante. Y nos encantan las promesas y nos aferramos a las promesas. Y buscamos y decimos, bueno, esto para mí, y me aprovecho de esta palabra, y me aferro, y está bien y es lo correcto. Dios nos ha dado todo. Ha pagado un alto precio. En la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo dijo que Él se hizo pobre para que nosotros seamos ricos. Él padeció en su cuerpo para que nosotros tengamos sanidad. Por la llaga de Cristo Jesús, dice, somos sanados, ya fuimos sanados, dice la palabra de Dios. No es un error gramatical, sino que tenemos que entender que ya, la sanidad ya está. No es para un futuro, sino ahora, ya. Si está enfermo, declárese sano en el nombre de Cristo Jesús, no por locura, sino por fe. Por fe, creerle al Señor. No hay enfermedad imposible que Dios no pueda sanar. Toda en la cruz del Calvario la padeció. Y dice que Él padeció para que nosotros tengamos paz. Paz, paz. Tremendo lo que el Señor consiguió, y decimos, y me aferro a estas palabras, y quiero vivir en el reino de los cielos, aquí en la tierra, porque sabemos que es así. Podemos venir a hacer traer el reino de los cielos aquí en la tierra, pero cuando nosotros hacemos su voluntad. Su voluntad. ¿No es cierto que es así? El Padre nuestro dice, hágase tu voluntad. Venga a tu reino, hágase tu voluntad. Tenemos que pedirle al Señor que se haga su voluntad. Sí, que nos ayude, definitivamente. Sin la ayuda de Dios no podemos. Si nosotros no nos aferramos a Él, si no nos pegamos a Él, la santidad no nos sale naturalmente. Necesitamos pegarnos a Él, que Él es santo, para poder vivir en santidad. Necesitamos aferrarnos a Él para vivir por fe, ¿no es cierto? Y necesitamos vivir por fe. ¿Cuántos necesitan vivir por fe? Los demás no. Créame que necesita en esta tierra, con lo que está pasando en este momento en la tierra, necesitamos el poder sobrenatural de Dios. Las cosas están como están porque el mundo le ha dado la vuelta la cara a Dios. Se ha alejado de Dios, y muchos dicen, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué me pasa aquello? Porque le ha dado vuelta la cara a Dios. Pero entonces, ¿por qué estoy pasando en este momento si ahora estoy aquí? Recuerde que la siembra a la cosecha tiene una demora. Entonces tenemos que entender, ser pacientes, perseverar. La palabra de Dios habla de perseverar. La paciencia, hablaba la semana pasada, la paciencia, qué cosa horrible la paciencia. Señor, dame paciencia, pero ya. Necesitamos paciencia, La fe tiene que ver con la paciencia. Pero el Señor ha hecho un pacto con nosotros. Dios, el creador del cielo y la tierra, se ha acercado a nosotros. Y recién estamos conmemorando ese pacto, renovando ese pacto, ese voto ante Dios, el cual hicimos un día a través del bautismo. ¿Y cuántos se acuerdan lo que prometieron en el bautismo? Lo hicieron como una repetición, una mera repetición. Hicimos un pacto con Dios, y el Señor quiere que nosotros seamos personas de palabra, personas de pacto. Dice, leíamos recién en la palabra de Dios en 1 Corintios 11:25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. En mi sangre.
Haced esto todas las veces que la bebieren en memoria de mí. ¿No es cierto que decía, estábamos tomando la cena del Señor y ya la conocemos de memoria? Esto viene cuando el Señor Jesucristo, lo podemos leer en Mateo 26, 28, dice el Señor Jesucristo cuando levantó la copa, dice, porque este es mi sangre del nuevo pacto, para que por muchos, esta de mi sangre, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Esa sangre vertida en la cruz del Calvario, la cual conmemoramos el día de hoy, el cual estamos recordando la muerte y resurrección de Cristo Jesús, porque atención, hay muchos que piensan que el Señor ha muerto y lo llevan en una cruz puesta en el pecho. No es así. El Señor resucitó y está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. ¿Cuántos lo creen? Pero hay muchos que piensan que el Señor está en una cruz, no hace nada, está ahí. Hay algunos que piensan que Dios está ahí en su trono descansando. Dice la palabra de Dios que trabajó 6 días, hizo al hombre y descansó. Hizo a la mujer y no descansó más. Él no descansó, Él descansó el 7º día y sigue estando. Y Dios tiene cosas nuevas para hacer en su vida. Dios tiene planes para su vida. Dios tiene propósito para su vida. Él se acercó y dijo, voy a hacer un pacto nuevo. Voy a hacer un pacto nuevo. Voy a renovar el pacto con la humanidad. Dios es un Dios de pacto. Él se acercó a Noé. Hizo un nuevo pacto cuando dijo, voy a terminar con la humanidad. Y armó un diluvio y solamente Noé y su familia quedó vivo y dijo, voy a hacer un pacto. Y está certificado cuando vemos una lluvia que aparece el arco iris. Dice, esa es la demostración de mi pacto. Ese es el sello más grande que podemos ver visualmente. El pacto más grande que hay es la muerte del Señor Jesucristo. Ese es el pacto mayor, por el cual nosotros entramos en un pacto. ¿Qué hay de pacto nuevo? ¿Por qué hay un pacto nuevo? Quiero que me acompañes a Génesis 17, 7. Este fue el primer pacto que Dios hizo después de Noé, que hizo ese pacto de no castigar más con diluvio a la tierra, pero hizo un pacto de bendición y de prosperidad con un hombre que se llamaba Abraham y que creyó en Dios. Fue un hombre que sin tener las escrituras como nosotros la tenemos, él creyó en Dios. Nosotros podemos ver los ejemplos de lo que ha pasado, saber de la historia, pero este hombre no lo tenía. Sin embargo, le creyó a Dios a pesar de la adversidad, a pesar del problema. Dijo, yo desisto de con mis ojos creer, sino que creo no por lo que veo, sino porque hay un Dios todopoderoso al cual le creo. Y dice la palabra de Dios, y estableceré mi pacto entre mí y ti y tus generaciones, y tu descendencia, después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tus descendencias después de ti. Y vemos al pueblo de Israel, que es un pueblo bendecido, y yo veo mucha gente hablando en contra ahora porque hay una guerra con los palestinos y se ponen de un lado y se pongan del otro. No hay que ponerse de ningún lado en una guerra. En una guerra pierden todos, ¿usted lo sabe? Todos pierden. Pero nosotros no debemos ir en contra del pueblo de Israel. Como cristianos, no debemos ir en contra del pueblo de Israel. Hubo un hombre que lo maldijo al pueblo de Israel, un presidente de apellido Chávez, que dijo, lo maldigo de mis entrañas, y un año después murió de cáncer de las extrañas. O sea, maldeciré a los que te maldigan, dice la palabra de Dios. Y ese pacto sigue hasta el día de hoy. Por eso ellos son bendecidos y tienen bendición, son las personas más ricas de toda la tierra. Tienen bendición. El pueblo árabe también tiene la bendición a través de Ismael, a través de Abraham. Dos
hijos, los cuales recibieron bendición, y todo el dinero, el mayor dinero de la tierra está en los hijos de Abraham. Entonces no se pare. ¿Cómo así también no tenemos que ir y judaizarnos? Porque hay muchos que ya se judaizan y ya son judíos. No, nosotros somos argentinos, ¿no es cierto que es así? No somos romanos, somos argentinos. Somos argentinos, nacimos aquí, por eso tenemos nacionalidad argentina. Pero hay muchos que ya empiezan y hablan, en vez de Jesús, Yeshua Mashiach. Es lindo decirlo, ¿no? Pero es para nosotros, no es Yeshua, es Jesús el Mesías. Amén. No tenemos que ir al judaísmo, porque el judaísmo es lo que lo llevó al pueblo, a lo que es hoy el pueblo de Israel. El pueblo de Israel apartado totalmente de Dios. Pero ¿sabe qué? Los pactos de Dios son perpetuos. Leíamos recién perpetuos. Perpetuo dice pacto perpetuo. Perpetuo significa que no se corta. Y cuando el Señor dice un nuevo pacto, no fue para cancelar el pacto anterior, sino que nos incluyó a nosotros. A nosotros, los gentiles. Antes no teníamos ninguna posibilidad. Y los mismos judíos no podían ser salvos sino por la ley. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero dijo, yo he pagado el precio. Yo pago el precio, un pacto. Un pacto, para que lo puedan entender más claramente, es un convenio, ¿no es cierto? A un pacto con alguien. Un contrato, como un contrato de alquiler, un contrato de servicio. Un contrato, en las cuales hay dos partes. El Señor vino y se acercó a nosotros y nos dijo, yo soy su Padre. Vino a acercarse y darnos esa figura y darnos identidad como hijos de Dios, pero si entramos en pacto con Él. Es clara la palabra de Dios. Y hay veces que decimos, ay, qué duro que es esto. No es duro. Más duro es estar en el mundo esclavizado a través de las calamidades que pasa el mundo. Pero debemos hacer algo. Si no hacemos nada, seguimos el mismo camino del mundo, el camino ancho. Tenemos que entender que para el Evangelio tenemos que actuar. Por supuesto que el Señor Jesucristo, en pacto con nosotros, pagó un alto precio para la salvación. No solamente salvación para una vida eterna, sino para salvación en cada momento de nuestra vida. El Señor Jesucristo dijo, yo vine para darle una vida y una vida abundante. ¿Por qué? Porque vino alguien para hacer daño a la tierra. Eso lo dice Juan 10:10. Pero yo vine para darle una vida y una vida abundante. No solamente una vida eterna, sino una vida abundante. Y para tener esa vida abundante, ¿tenemos que igualar ese pacto? ¿Usted qué cree? Imposible de igualarlo. Pero nosotros a ese pacto hemos hecho un compromiso. Hemos hecho un compromiso con Dios. Hemos hecho un compromiso a través de las aguas del bautismo. Hemos prometido que sea el Señor de nuestras vidas. Y le pregunto, ¿es su Señor o es usted su Señor? En realidad, le digo sinceramente, cuando alguien dice, no, yo hago lo que quiero, en realidad no está haciendo lo que quiere. Si usted no le rinde y lo pone al Señor, nuestro Dios, como Señor de su vida, realmente está sirviendo a otro Señor. Eso es lo que dice la palabra de Dios. No somos libres. Nosotros, la única posibilidad de ser libre es con el Señor, porque si nosotros no nos acercamos al Señor, estamos esclavizados por el mundo, esclavizados por el diablo y sus secuaces, por los demonios. Hacemos lo que el diablo quiere que hagamos. Nuestra humanidad, como le decía, nuestra humanidad es pecaminosa. Tenemos que hacer el esfuerzo para hacer las cosas para Dios. Debemos esforzarnos para vivir en santidad. Debemos esforzarnos. Pero de eso se trata, el sacrificio. Cuando nosotros fuimos bautizados, nosotros hicimos ese pacto. Y si usted dice, no, pero yo no fui bautizado, la palabra de Dios es clara. Marcos 16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no será condenado. Clarita la palabra de Dios. O sea que si usted no se bautiza, no está en pacto. Si usted no toma la Santa Cena, porque hay muchas personas que dicen, no, yo estoy enojado con Raúl, con Ramón o Rafael, y entonces no tomo la Cena del Señor. Si vos haces eso, está en grave error.
La palabra de Dios dice, examínese a cada uno se examine para no cargar consecuencias. Pero no dice, no lo tome. Toma la Santa Cena. Toma la Santa Cena. ¿Te ves tomarla? Porque si no, no está en pacto. Tenemos que renovar ese pacto todos los meses. ¿Por Dios? No, por nosotros. Recordar la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. El precio que pagó por nosotros. Y a nosotros nos parece mucho venir el domingo a la iglesia. Comparado con eso, ni hablar. Pero nosotros hicimos un pacto de ponerlo como Señor de nuestra vida, de servir, de hacer su voluntad. Hágase tu voluntad, Señor. Hicimos un compromiso. Y sabemos que hicimos un compromiso y lo estamos llevando a cabo. Eclesiastés 6:6 dice que mejor es no prometer que prometer y no cumplir. Bárbaro, genial. Entonces no prometo nada. Pero el 4 dice, cuando a Dios, Eclesiastés 5:4 le leo, cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace de los insensatos. Cumple lo que prometes. Hemos hecho un compromiso con Dios. Hemos hecho un compromiso con Dios de servirle. ¿Qué está haciendo para el reino? ¿Qué está haciendo cotidianamente para Dios? No, yo tengo demasiados problemas, dice. ¿Quiere tener menos problemas? Entre en pacto con Dios. Hoy es un día de renovar ese pacto. Hemos tomado la cena del Señor, hemos recordado ese sacrificio que el Señor hizo. Nosotros recordamos también el momento que fuimos bautizados, ese pacto que hicimos con el Señor, y hoy lo venimos a renovar. Es decir, Señor, voy a servirte, voy a honrarte, voy a dejar de lado las cosas que me esclavizan y voy a hacerte fiel. ¿Qué te está esclavizando para no cumplir el pacto? Muchas veces dicen, no, yo no peco más. Pero muchas veces nos esclaviza las cosas que nosotros ponemos antes que a Dios. Y ya cuando estamos haciendo eso, estamos pecando en contra de Dios, porque Dios es un Dios celoso. No pondrás nada delante de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. Y a veces nuestra mente está ocupada más en los problemas que en nuestro Dios. Nos afanamos, pero tengo este problema. Pero no entiendo, tengo un problema. Sí, pero yo le digo, tengo un Dios todopoderoso. Tengo un Dios todopoderoso, en el cual entré en pacto, y por el pacto el Señor me bendice. Y hay veces que nosotros vamos más allá y hacemos pacto. Quiero que me acompañe a Salmo 66:13. El salmista David. Lo maravilloso de este hombre, de David, del rey David, un hombre que era alguien que le creyó a Dios. Que podemos ser cualquiera de nosotros que le cree a Dios. Dice, fue considerado que tiene el mismo corazón de Dios, semejante al de Dios. Es hacer la voluntad. No fue un hombre que no se equivocó, fue un hombre que se equivocó y se equivocó feo. Pero cuando se equivocó, pidió perdón. Cuando se equivocó, pidió perdón. ¿Y cómo nos cuesta pedir perdón, no? Cuando nos equivocamos, reconocer nuestros errores. Sin embargo, este hombre reconocía sus errores. Y en este salmo estaba hablando, entraré en tu casa con holocausto, pagaré mis votos que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado. Cuando estamos pasando necesidad, cuando estamos pasando por un problema. ¿Prometemos? Sí, prometemos. Prometo, Señor, esto, prometo lo otro. En esta semana estaba hablando con el Señor y le digo, Señor, ¿por qué me haces decirle a la gente que haga un compromiso, un pacto contigo para recibir el milagro, si en mi experiencia muchos de ellos no lo han cumplido? Le dije, hace esto, hace pacto con Dios de seguir viniendo de madrugada. Y fue la última vez que vinieron de madrugada. Sí. Hace pacto con Dios de serle fiel, y tu hija que se está muriendo va a ser sanada. No solamente no va a morir, sino que va a tener vida. Pero hace pacto con Él. Vinieron una vez, 2 veces y no vinieron más. Y uno dice, ¿por qué? Y así le puedo dar
10.000 ejemplos de personas que le dije, hace pacto con Dios, de serle fiel. Y el Señor me dice, te estoy enseñando algo. Que para el hombre es tan difícil cumplir los pactos. Tan difícil cumplir los pactos. ¿Por qué nos cuesta cumplir los pactos? Y vemos la sociedad. Hacen pacto matrimonial, se casan. Y en la Argentina, 1 de cada 3 personas que se casan se divorcian. Rompen un pacto, un compromiso. ¿Por qué? Nos cuesta tanto nuestra palabra, nuestro compromiso. ¿Por qué, iglesia? Debemos cumplir los pactos. No debemos romper el pacto que hicimos con Dios. Y si lo hemos roto, podemos restaurarlo. Podemos decir, Señor, perdóname. Te voy a poner en primer lugar. Entiendo el sacrificio de la cruz del Calvario. Entiendo la resurrección. Entiendo que has resucitado cuántas veces en mi vida. Mis sueños, mi ilusión han resucitado. La sanidad de mi cuerpo ha resucitado. Me has sido fiel. Has sido ese amigo fiel. Ayúdame a serte fiel. Revélame en qué debo servirte, qué te estoy fallando, qué no estoy cumpliendo con tu pacto. ¿Qué no estoy cumpliendo con tu pacto? El Señor está hablando. Y muchos dicen, no, pero no me quiero comprometer porque no vaya a ser, no cumpla. Lo acaba de decir pastor. Eclesiastés 6:6, ya lo saben. Es más, algunos me lo recitan. Eclesiastés 6:6 dice, ay, con ese el escudo. Pero ¿sabe qué? Somos personas que debemos ser de palabra, de pacto, comprometida. Comprometida. La palabra de Dios dice en Mateos 11:12, yo se lo voy a leer de la nueva traducción del lenguaje actual. Dice, lo conocen la palabra, desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de los cielos avanza a pesar de sus enemigos. Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. ¿Quieres formar parte del reino de los cielos? Del territorio, de la presencia de Dios, porque en el reino de Dios hay todo. Como dice Juan Luis Guerra, en el reino de los cielos no hay hospital. ¿Le gusta? No me hagan cantar, porque si no va a salir corriendo. El Señor quiere que seamos comprometidos con Él. El Señor va a venir a buscar a su iglesia. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis, que Él va a venir a buscar a su iglesia, a su amada, y la representa en su esposa, una esposa comprometida, no una esposa que no tenga compromiso. No hay compromiso, no hay nada. El Señor quiere gente comprometida con Él. Y quiero leerle, y esto es una palabra poderosa, y agárrese, ajústese los cinturones, porque acá vamos a arrancar fuerte. Deuteronomio 8:18. Acá agárrense. La palabra de Dios está hablando de lo que, las bendiciones de Dios, de lo que es. Pero dice la palabra de Dios, si no, acuérdate de Jehová tu Dios, que no te olvides de Dios, eso es lo que está hablando antes, pero quiero ir directamente al punto. Porque Él te da el poder para hacer algunos mangos. Hacer riquezas. Pero miren lo que dice aquí. No es solamente eso. Dice, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Riqueza para confirmar el pacto. Riqueza para confirmar el pacto. Dios es un Dios de pactos. Riquezas para confirmar el pacto. Dios tiene riquezas para cada uno de nosotros. Pero ¿sabe qué? Si no nos comprometemos, si no hacemos algo más, si no vamos la milla extra, no estamos en pacto. Dios no te va a dar ese milagro que estás esperando. Ese milagro que estás esperando. Tenemos que comprometernos. Vemos los servicios de sanidad y milagro, personas que vienen por primera vez
y reciben su milagro y no lo vemos más. Y decimos, ¿y yo que vengo pidiendo por mi milagro? Vienen y reciben el mismo milagro y yo necesito pasar por el cuchillo del carnicero. Perdón por los doctores. Un chiste. Me meto en cada problema. No me he agarrado con la suegra, por lo que ya con alguien me tengo. ¿Por qué? Porque el Señor está esperando que seas comprometido. La persona que recibe su milagro, recibe el pan y los peces y se va. Va a pasar por el proceso más largo. Decidió el camino más largo. Tener que pasar otra vez, pasar por un proceso. Para decir, me acuerdo que recibí un milagro, que Dios existe. Que Dios existe. ¿Por cuántos milagros hemos visto aquí de personas que se han ido? Yo digo, Señor, ¿por qué? Y eso es otra cosa que el Señor me dijo. ¿Por qué, Señor, le das milagro a esas personas que vienen por primera vez y los hermanos que vienen y piden? Y yo oro y clamo y con fe y decreto y digo, y no reciben su milagro. Dice el Señor, esto es lo que me dijo el Señor en la intimidad. Porque si le doy su milagro, como no hay compromiso, se van. Wow, tremendo, ¿no? Al primer soplido, hay cuántas personas que recibieron milagros, recibieron una casa en la sierra y ya no pueden venir el domingo a la iglesia porque tienen que disfrutar la casa. Entonces no es una bendición de Dios eso. Eso no es una bendición de Dios. No es una bendición de Dios si te aparta del Señor. Conseguí un trabajo, una bendición de Dios, me tengo que ir a La Rioja. No tengo nada con La Rioja. Pero allá lejos, o un lugar donde no hay una iglesia. Y terminas alejándote de Dios, eso no es una bendición. Pero si nosotros estamos en pacto, nada nos aleja de Dios. Dios está listo para darte todas las bendiciones. Si vos haces un pacto con Dios, de decir voy al 100%, porque para mí como pastor, si usted va al 80% me parece perfecto. Pero el Señor dice, no, yo quiero todo tu corazón. Yo quiero estar en primer lugar. No me conformo con que me des lo que te sobra de tiempo. No me conformo. Creemos muchas veces como cristianos, como el mundo cree, que el Señor está para hacernos los mandados, para pedirle. ¿Qué estamos haciendo para el Señor? ¿Qué está haciendo para la extensión del reino? ¿Qué está haciendo trabajando para que el mundo que está perdido venga a Cristo? ¿Cuántos están pasando en oración, clamando por nuestra ciudad de Córdoba? ¿Cuántos oran por la ciudad de Córdoba? ¿Cuántos oran por las autoridades? Es mandato de Dios que debemos orar por la ciudad donde vivimos, que debemos orar por las autoridades. Dice, si mi pueblo se humillare, no es si yo sanaré su tierra. Estamos pasando por lo que estamos pasando como argentinos, porque el pueblo de Dios no tiene un compromiso de oración, no hay un compromiso. Debemos ir, debemos comprometernos, debemos doblar rodillas, debemos predicar el evangelio. ¿Sabe cuántas veces me ha pasado de personas que dijeron, usted sabe que recién convertido, dice, usted sabe que fui y le prediqué a mi compañero de trabajo y me dijo que era creyente, dice. Y dice, ¿por qué nunca me predicaste? No, que no me animo. ¿Por qué creen que los recién convertidos son los que tienen ese primer amor? Y el Señor de Jesucristo habla de volver a tener ese primer amor. Cuando recibieron su milagro, cuando recibieron esa carga que tenía en sus hombros, fue sacada. Ahí están listos para hacer ese compromiso. Pero con el tiempo nos vamos olvidando. Nos vamos familiarizando con nuestro Dios. Es nuestro Padre. Entiende, papá entiende. Papi me entiende. No. Él cumple su palabra. Él cumple su parte del pacto. Él te da todo. Pero debemos comprometernos. Debemos ir más allá. Debemos ir más allá. Y este es el momento para decir, Señor, ¿qué debo hacer?
¿Quiere que se lo diga yo? Predicar el Evangelio, servir al Señor. Hay posibilidades aquí en la iglesia, la Catedral de la Vida. Hay un abanico muy grande para hacerle fácil de servirle al Señor. Tenemos todo para que puedan, organizadamente, para que pueda servirle al Señor. Evangelismo, visita a hospitales, cárcel, ministerio carcelario. Está todo listo para decir, ¿en qué me sumo? Vamos para adelante. Y si no, en su trabajo, en su entorno, predicar el Evangelio. ¿A cuántas personas estamos invitando a la iglesia? ¿A cuántas personas estamos predicando? ¿A cuántas personas estamos influenciando con nuestro testimonio? ¿A cuánto estamos influenciando? Porque el mundo te está viendo. Sí, soy cristiano, le predico, pero la vida que llevamos no condice con el cristianismo. El ser cristiano no es un título, es ser como Cristo. Testimonio, santidad, lealtad, compromiso.